Claro, lo que pasa es que está tomando como delimitador de campo también la coma. Entonces cuando me cambió la coma, también me cambió la coma del limitador de campo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacerlo, ¿no? ¿Sí? Slash anda CSV anda 6, no voy a poner. Voy a cambiar el 6. CSV, guardar. Pero es que ya no. Me lo hice ya. Que hoy día me ha dado más problema que otro. Es que necesito cambiarle el delimitador de campo cuando lo guardo. Pero, profe, ¿no es mejor cambiarlo en la lectura del R? Porque el R puede seleccionar qué tipo de delimitador quiere usar. Si quiere que sea, lo reconozca el punto o la coma. Claro, pero tengo dos comas. Tengo la coma que está aquí y en el separador. En el mismo Excel, sí. Eso, pero ustedes lo pueden hacer, ¿no? Es que yo la idea es que cualquier base de datos que tengan, independientemente de la que tomen, se pueda pasar con una sola instrucción. Después vamos a ver cómo eh, lo podemos pasar con otro tipo de instrucciones. A ver, Andagoyo, vamos a poner 3 este. Andagoyo 5 lo vamos a poner también. Guardar. Y ahora lo vamos a exportar. Perdón, guardar como. Voy a ver si esto me. Ahora que le cambio el formato. CSV. Si me pregunta de nuevo. Guardar. Ahora me pregunta. A mí me parece el delimitador de campo ese, ¿no? No, ¿qué es lo que está poniendo como delimitador de campo? Vamos a ver, ¿qué es lo que hay? Vamos a dejar con el TAF, ¿no? Voy a ver qué es lo que parece. Entonces, supuestamente ahora grabó. Vamos a la carpeta. ¿Cómo le pusimos Andagoyo 5 parece, no? Ya, vamos a verlo. Abrir con. Sí, está el tab como tabulador, ¿no? Entonces, un separador. Entonces le pedimos archivo, perdón, en editar, sustituir. Entonces ahora buscamos la coma y lo sustituimos por punto, ¿no? Sustituir todo. Entonces lo guardamos. Guardar como. Vamos a poner anda 5. Bueno, voy a sobreescribir. Sí, ya. Se han revisado esas sustituciones. Vamos a ver ahora qué pasa. Si lo retomo de base 2, de todas maneras voy a poner aquí la base 3 para que, o base 5, base 5, creo que era anda 5 que le habíamos puesto, ¿no? Anda 5. Si lo ponemos de esta forma y vemos cómo está base 5, ya. Ahora, el problema está en que la forma como tiene el separador este, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí le vamos a agregar cómo estamos separando. Entonces, vamos a poner sep es igual, me parece que es con, así tal cual aparece ahí, ¿no? Estoy con mayúsculas por eso.
Entonces, ¿lo corremos? Ah, entonces, con el comité. Ya. Ahora tenemos base 5 y si vemos cómo es el base 5, ya. Ahora tenemos sí en buena forma, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ahora los elementos de aquí están con puntos, ¿no? Entonces, ahora me permite, por ejemplo, que si yo tomo esta expresión de acá, bueno, ahora hacemos base 5, le pregunto qué tipo de dato es y un numérico. Ahora sí. Entonces, supongamos que A es base 5. ¿Qué puse? Ah, cuadrado. Sí, que me cuesta escribir los cuadrados aquí. ¿Ya? Entonces, el A es base 5, el B base 5. Y aquí le ponemos 1, 3, 1, 5. 5. ¿Ya? Y podemos multiplicar A por B sin problema, porque ahora sí son valores numéricos, ¿no? Lo que pasa es que existen tantos programas que hay para base de datos que tienen formatos distintos. Entonces, la verdad es que yo esa es la forma como lo he pasado siempre desde un programa a otro, ¿no? Pero bueno, el R ha avanzado bastante y además el programa de RStudio facilita ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si nosotros vemos aquí, tenemos que una parte es importar base de datos, ¿ya? Entonces, si importamos la base de datos, la podemos importar desde Excel, ¿sí? Entonces, aquí vamos al donde está y vamos a exportar directamente la base de datos Andacollo 2 y ahí me da la base de datos, ¿no? ¿Sí? Ya está importada, ¿sí? Aquí arriba ustedes la ven porque este view es que permite verlo como la vemos como pantalla, ¿no? Y ahí tenemos con el dato ya importada desde Excel. Y uno se evita todo ese tipo de cosas porque desde aquí podemos importar cualquier base de datos, ¿no? No cualquiera, digamos. Exe, SPSS, ustedes lo conocen en el programa ese, es un programa que de hecho que está hecho para, eh, generalmente para las ciencias sociales. ¿Qué significa eso? Estadística para las ciencias sociales. El SAS, que es un programa antiguo. El Stata, que es un programa que, por ejemplo, las bases de datos del Banco Mundial están en ese formato Stata. Entonces la gracia que tiene ahora es que se pueden importar directamente las bases de datos. Pero si ustedes se dieron cuenta, voy a cerrar esto. Si ustedes se dan cuenta, aquí abajo apareció que lo que él hace es cargar una librería que se llama la ReadXL, que es la librería que permite exportar archivos directamente de Excel, ¿no? Entonces, ahí está la instrucción cómo se hace, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, primero cargó la librería ReadXL, posteriormente cargó
ocupa la función read Excel _2.xls, ¿no? O sea, lo que está haciendo el RStudio es ir aplicando diferentes comandos desde Excel, ¿no? Por ejemplo, que permite leer archivos en Excel y el otro que permite importar. Entonces, hay veces, muchas veces, por ejemplo, esa base de datos que yo le mostré recién, es una base de datos que yo trabajaba con esta base de datos, tiene calculado gráficos de apilada de muestras, cosas de ese estilo, ¿no? Eso está hecho todo en Excel, ¿no? Y ahí está calculado el mínimo, el máximo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Mediana, la media, el estándar, el tamaño de la muestra, el límite superior, el límite superior. En general, el R es bastante bueno para trabajar con bases de datos, ¿sí? Habitualmente lo que yo hago es hacer alguna de las cosas directamente con Excel y algunas otras operaciones que yo necesito que no las puedo hacer en Excel. Porque yo tengo que aplicar algún programa script, eso la paso a R y las trabajo de R, que lo conozco más, conozco las instrucciones de R mejor que las instrucciones en Excel, ¿no? Así que si uno está acostumbrado a trabajar con Excel, trabaja con Excel y cuando ya tiene todos los datos como uno los quiere, lo exporta a R y lo sigue trabajando desde R. ¿Cuáles son los elementos fundamentales, no? Primero que nada, mantener este esquema de ocupar la primera fila, ¿ya? Aunque también uno puede indicarle cuando lo lea, le puede indicar desde qué fila, ¿ya? Pero es conveniente, por ejemplo, poner en la primera fila los nombres, en este caso son los nombres de los elementos químicos, aluminio, arsénico, bario, berio, bueno, cadmio, y estos son estos de aquí son tanques mineros, ¿no? Tanques mineros que hay en todo Chile, ¿no? Entonces, y posteriormente poder calcular todos los elementos que están aquí, ¿no? Fíjese que ya que tenemos ya la base de datos ya en, en R, ahora se llama, le puso como nombre Andacollo 2, ¿no? Uno no puede cambiar el nombre, pero ya sabemos que Andacollo 2 bueno, no estaba escribiendo. Andacollo 2 es la base de datos que teníamos recién, ¿no? Claro, aquí el problema es que hay elementos que están calculados de otra forma, ¿no? Entonces, si yo veo esto de aquí, podría tomar, por ejemplo, hasta antes de la parte que haga los cálculos, aquí, por ejemplo, lo voy a tomar hasta ahí solamente, control C, me hago otro archivo un archivo nuevo, aquí lo pego, control V, ¿ya? Aquí lo grabo con otro nombre, eso va en la misma carpeta donde estoy trabajando, entonces en un momento, Magister, en este caso clase 2, bueno, le voy a poner archivo aquí ls, ¿no es cierto? Como un archivo, ¿dónde está? Aquí, un archivo de Excel, le pongo anda 6, lo guardamos, anda, me dice que ya existe uno que se llama anda 6, vamos a poner anda 7, lo guardamos con el formato Excel, ya lo tenemos con el formato Excel, me salí ¿ya? Y acuérdense que las instrucciones que dio recién es, bueno, ya cargó la librería, esa librería no es necesario cargarla 2 veces, basta con cargarla una sola vez. Entonces, voy a copiar esta instrucción que está acá,
la copio aquí, y creo que anda 7 el nombre que le pusimos al archivo Excel, anda 7. Me lo corro. Ah, le puse Andacollo 2, bueno. Ahora mi Andacollo 2, si lo corremos, son, bueno, son datos, pero no está puesto la última instrucción, ¿no? Entonces aquí le podemos poner el summary, Andacollo 2, le he puesto otro nombre aquí adelante, pero no lo hice. ¿Ya? Entonces aquí, por cada uno de los elementos, me da el mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil, el máximo, ¿no? Entonces ahí tengo inmediatamente una información completa de la base de datos que tengo, ¿no? Bueno, estas son algunas de las cosas que se pueden obtener. Por eso que es la forma en que eh, yo trabajo la planilla, ¿no es cierto? Si me pasa una planilla de Excel, simplemente la tomo, la arreglo a veces si es necesario, y después desde RStudio, ¿no es cierto? Importo la base de datos e inmediatamente me queda como una base de datos que puede ser leído por R, ¿no? De la misma forma, si el archivo es un archivo que viene del SPSS, lo puedo leer porque de aquí puedo importar los datos, ¿no? Y también podemos exportar los datos, ¿ya? Si lo queremos, ¿sí? ¿Se entiende lo que estamos haciendo, no? ¿Sí? ¿Se entendió un poco la clase de ahora, no? ¿Sí? Claro. Yo lo hice de la forma un poco más complicada al comienzo, porque uno de repente se encuentra con datos que no vienen ni de Excel ni de ninguno de esos programas, sino que tienen otro formato distinto. Entonces, esos que son así, que no son ni SPSS, ni el Stata, ni los programas más habituales, porque efectivamente yo me he encontrado con bases de datos distintos de estos, que no sean ni Excel, ni SPSS, ni SAS, ni Stata, y la forma que tengo cuando son distintos la paso a formato de texto, ahí la arreglo como tengo que arreglarlo y lo leo desde R, ¿no? O sea, lo que le quiero decir esto, que cualquier base de datos que tenga, ustedes la pueden importar desde cualquier formato a R, ¿ya? Así que es una tremenda ventaja porque ustedes no se tienen que fijar desde qué programa hicieron los datos. El SPS trabaja prácticamente, no sé si ustedes lo conocen, es una planilla electrónica, el SPSS, ¿ya? Que es más cómodo, se lo ocupa la gente de las ciencias sociales, resulta un poquito más cómodo trabajar con ese tipo de formato y lo sacan como un archivo que no me acuerdo cuál es la extensión que tiene, pero desde R lo podemos tomar sin ningún problema. ¿Ya? A ver, quiero ir resumiendo lo que vimos ahora, ¿no? El R trabaja con matrices, con vectores, con matrices. Hay que tener cuidado si, como les he dicho, en la forma en que hace la multiplicación de las matrices, la base de datos nosotros la podemos portar de cualquier sistema con el R, con RStudio, se hace más cómodo y, y podemos, una vez que tengamos la base de datos, podemos empezar a tratar de ver gráficas, no sé, pues uno escribe primero plot, plot, por ejemplo, eh, Andacollo 2, me sale un poco largo el nombre, lo que aquí va a ser una cosa inmensamente grande, porque va a escribir una matriz de, no, yo creo que ni siquiera lo puedo escribir, ¿ya? Pero, por ejemplo, uno puede tomar, por ejemplo, de esa base de datos, Andacollo puede
tomar, por ejemplo, voy a 2, ¿cierto? 2. ¿Ya? Por ejemplo, el aluminio. ¿Ya? Esto voy a escribir aquí, algo. Ah. Entonces aluminio es un vector de datos, de ese que está ahí. Y, por ejemplo, a ese, donde voy yo. Ah, esto lo voy a llamar a ese. Este es arsénico. El arsénico. ¿Ya? Por ejemplo, podemos hacer un histograma del lago. Ahí tenemos un histograma, cómo está la distribución del aluminio. Podemos hacer un plot, ¿no es cierto? De AS, como lo vemos. Podemos hacer un bar plot de la S. Ese es un gráfico de barras de cómo se está comportando. Entonces ahí podemos hacer nosotros una cantidad bastante grande de formatos gráficos, ¿no? ¿Ya? Yo les recomendé la vez pasada que vieran una página que se llama R Graphics. La galería de gráficos que hay. ¿Ya? Entonces uno tiene una cantidad impresionante de gráficos, ¿no? Gráficos de barra. ¿Ya? Uno puede ver todos los gráficos que hay. Aquí ven algunos tipos de gráficos que pueden ocupar. Gráfico con esto, en el cual está agregando el error. Esos son ¿cómo se llaman? Los gráficos de Tukey, con distintos colores, de distintas formas. Un gráfico de esta forma, o también gráfica en 3 dimensiones, de este tipo de cosas. O sea, si ustedes se meten a esta página, encuentran una cantidad, por ejemplo, pueden ubicarlos, por ejemplo, como se usa ahora, para ver cómo está la infección de COVID en diferentes partes. Y uno le puede decir que ponga diferentes colores o tonos de colores o diferentes tamaños de círculos. ¿Ya? Puede hacer una cantidad de gráficos impresionantes según lo que quiere. ¿Ya? Entonces aquí tenemos toda la potencia gráfica de R, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que quiero ver en la próxima clase? Me gustaría comenzar porque todavía no hemos visto definir funciones, hacer pequeños programas, ¿no es cierto? Usar los bucles, cómo hacer bucles para hacer cálculos. Empezar a trabajar con algunos gráficos, ¿ya? Poniéndole valores a la ordenada, a cómo arreglar los gráficos, cómo poner los parámetros, usar una librería de gráficos como la ggplot2, que es la más usada, y posteriormente me gustaría que viéramos una forma, por ejemplo, si tuviéramos que hacer un informe, cómo trabajar con algunos elementos de R con látigo, ¿no? Yo no sé si ustedes tienen algún
conocimiento de látex o hay alguno que no lo maneje o maneje nada o muy poco. Nada de látex, Miguel. No lo conozco. Yo, También tenemos yo que sí, yo he bajarlo. hecho, Ya, Yo también yo, lo manejo. Perdón. sí, yo Sí, lo sí. manejo, hice mi tesis en látex. sí. Yo también lo manejo. También lo ocupaba harto. Bueno, Reinaldo y Ronnie, yo creo que si tienen que hacer su trabajo final, o si quieren publicar en alguna revista, en un artículo, se lo van a pedir en látex, así que difícil se debe hacerla. Entonces, seguramente yo voy a dar algunas cosas muy básicas de látex para que se entienda lo que voy a hacer, ¿ya? Porque una de las cosas que tiene el R que trabaja muy bien con látex, ¿no? Es decir, estos gráficos que están acá, por ejemplo, uno puede hacer un trabajo e introducirlo directamente escribiendo el texto aquí en RStudio, ¿no? En RStudio uno puede escribir texto de LaTeX también. Pero vamos a hacer una cosa básica y también le voy a mandar, así como le envío unas planillas con las definiciones más básicas, con definiciones de R. También en ese momento le voy a mandar una pequeña planilla con instrucciones básicas de LaTeX, ¿no? Y vamos a trabajar en LaTeX desde aquí, desde el RStudio, ¿ya? Vamos a ver que, porque las revistas te piden que las tablas sean escritas de cierta forma, los gráficos tengan ciertas características y todo eso lo podemos hacer desde el RStudio. Así que yo creo que en eso nos quedarían, yo creo que en una o dos clases, porque en gráfico vamos a ocupar bastante tiempo. ¿Ya? Recuerden que la próxima semana no hay clase, ¿no? Estamos de receso. Entonces la semana siguiente volveremos a esto, ¿no? Yo voy a intentar ahora en esa semana mandarle los archivos que hemos hecho, pero lo que quiero es, como les dije al comienzo, ¿se acuerda? Ponerle todas las indicaciones para saber qué es lo que estoy haciendo en cada parte, ¿no? Entonces los voy a poner las indicaciones en cada parte, de tal forma que cuando tengan el archivo, bueno, seguramente lo voy a mandar también el archivo LXLS de que yo ocupé acá también, ¿no? Bueno, que ya es público porque ya está en CERN-Geomin, ¿ya? Así que no hay problema. Bueno, Sería bueno, Miguel, porque parece que no se grabó nada, ¿o sí? grabé en un momento, pero como tuve que reiniciar, La mitad grabada, entonces. está mitad grabada, ¿no? ¿Ya? Ok. Ya, en todo caso, lo voy a mandar y en la próxima clase traten de echarle una mirada, una revisada. Quizás se lo voy a mandar así tal cual, antes de arreglárselo. Y cuando tengan tiempo, traten de echar una mirada a lo que está hecho. Y en la próxima clase, al comienzo, podemos ver algunas consultas, ¿ya? Bueno, y disculpen lo que me pasó, que algo me pasó en el sonido que se me quedó pegado en un momento y no lo pude escuchar, por eso tuve que reiniciar más de una vez. Y la verdad es que no sé por qué, cuando supuestamente tenemos minutos limitados, ¿cómo se llama? Que se nos corte el Zoom, ¿ya? Pero bueno, es bueno a veces ocurren esas cosas porque saber que cuando uno trabaja tiene problemas. Por ejemplo, yo traté de mostrarle el problema cuando los paso a SSD, que me ocurren a veces, pero también es conveniente que lo sepan usar como archivo de formato de texto plano, porque hay veces que le pueden pasar un archivo que se lo pasen en PDF, por ejemplo, y claro, el archivo de PDF se puede rescatar como texto plano, no de ninguna otra forma, ¿ya? Entonces, para que puedan ver que puedan ocupar los datos de cualquier forma. Ya, bueno, descansen. Yo estoy súper cansado, además, como le comenté al comienzo, un poco dolorido, me tuve que hacer unos exámenes médicos. Así que, de veras, porque el partido se me había olvidado, que era a las 9:30, por ahí empezó, ¿no? A las 9, ya. Están jugando ahora a las 8. 8. A las 8 ya, entonces terminemos pronto. Ya, chao.
Chaito, que les vaya bien a todos. Chao, chao. Chao, chao.